les habla Jorvin Cardona y les doy la bienvenida a nuestro canal Reflexiones para tu Alma. Ella es mi hermana Kicha y hoy les traerá una pequeña reflexión, pero antes de comenzar haremos una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un día más que tú nos has regalado, Padre. Ahora, Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, alcance a más personas, Señor, y que transforme su corazón, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén y amén. Si tienes, ¿verdad?, una Biblia a tu lado o en el teléfono tienes la Biblia, vamos a buscar el Salmos 51:17. Salmos 51:17, el cual dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al contristo y humillado no desperdiciarás tú, oh Dios. Vuelvo y lo repito. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al contristo y humillado no desperdiciarás tú, oh Dios. ¿Verdad? Y como tema le puse: tengamos un corazón humillado ante la presencia del Señor. ¿Qué significa un corazón contristo y humillado? La palabra contristo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa que siente contrición, siente tristeza o melancolía. Es decir, es alguien que siente en su corazón arrepentimiento por actuar de una forma en la cual se muestra en contra o desacuerdo con la voluntad de Dios, y al mismo tiempo tiene el propósito de no volver a proceder de la misma forma delante de Dios. El significado bíblico, ¿verdad?, de la palabra contristo viene del hebreo daka, cuyo significado es derrumbado, quebrantado, raíz prima de dak, lo cual es arrepentimiento. Además, la palabra humillado viene del hebreo shabar, la cual se escribe Shabar, que significa fracturado, roto, y denota un reconocimiento total a la incapacidad para hacer algo por sí mismo. Cuando se habla de un corazón contristo y humillado, significa que la persona entra en un reconocimiento de su condición delante de Dios y siente que no somos nada sin Él, y que como seres humanos estamos en una condición inferior a nuestro Dios. Por lo tanto, queremos obedecerle, ya que llegamos a reconocer que todo proviene, ¿verdad?, del Señor. El verso bíblico, el cual le leí al principio, ¿verdad?, es Salmo 51:17, el cual dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un corazón contristo y humillado no desperdiciará tú, oh Dios. Este salmo expresa el arrepentimiento de David al ser amonestado por el profeta Natán después de pecar con Betsabé, ¿verdad? Las palabras de David cuando el profeta le declara su pecado fueron: pequé contra Jehová. Eso se encuentra, ¿verdad?, en 2 de Samuel 12:13. Es decir, hubo un reconocimiento inmediato de su transgresión. David tenía un corazón contristo y humillado a causa del reconocimiento de su pecado. Es importante recordar, ¿verdad?, que Saúl hizo todo lo contrario a David. Pues cuando el profeta Samuel llegó a decirle sobre desobediencia a Dios, la respuesta de Saúl fue: antes bien he obedecido la voz de Jehová. 1 de Samuel 15:20. Esas fueron las palabras, ¿verdad?, de Saúl. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y en el versículo 24, ¿verdad?, de ese mismo libro, de ese mismo capítulo, 1 de Samuel 15, pero el versículo 24, se trata de justificar diciendo: temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. A tal punto que después de justificarse pidió perdón. Este es todo lo contrario a un corazón contristo y humillado. Estas dos historias nos hacen reflexionar sobre lo necesario que es reconocer nuestro pecado. Saúl fue desechado y David fue perdonado porque David reconoció que estaba pecando contra Dios, ¿verdad?
Él reconoció, él se humilló delante de la presencia del Señor. Pero en medio de su reconocimiento, su espíritu se quebrantó. La palabra quebrantado viene del hebreo shabar, que significa quebrar, romper, destrozar, despedazar, aplastar y triturar. En otras palabras, el espíritu de David se quebró, se rompió delante de Dios, buscando el perdón, y el quebrar se dejó desnudo ante Dios, un corazón contrito y humillado, buscando la misericordia de Dios. Cuando tenemos un corazón contrito y humillado, sentimos una tristeza, un pesar, un dolor por haber fallado, ¿verdad? Por haber fallarle a Dios, ¿verdad? Jorvin, ¿qué tú piensas, verdad? Hasta ahora, ¿cómo tú te sientes cuando tú sabes que cometiste algo que a Dios no le agrada? Bueno, uno se siente destrozado, ¿verdad? Como han dicho hasta ahora, uno se siente que el corazón se le rompe en 1000 pedazos, porque uno dice, pues no sé, uno a veces hace las cosas sin pensar y después sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Tenemos que primero pensar, ¿verdad?, en lo que queremos hacer y si nos conviene y si agradamos a Dios en lo que, ¿verdad?, en lo que vamos a realizar. Exacto, ¿verdad? Esto, ¿verdad? A veces nos hace sentir a que nuestra alma, ¿verdad?, se humilla ante la presencia de Dios, ¿verdad? Pero todo esto hay que hacerlo con un clamor profundo, ¿verdad? Y esto hace que tengamos un llanto de arrepentimiento genuino. ¿Podrá despreciar nuestro Dios esa súplica? Pregúntatelo. Pero el salmista afirma que un corazón contrito y humillado no desperdiciará, ¿verdad?, tu Dios, no despreciará tu Dios, ¿verdad? Volvemos y repetimos, ¿verdad? Y repito, perdón, que eso se encuentra en Salmo 51:17. Arrepiéntete siempre, ¿verdad? Pídele perdón a Dios siempre. Esto lo veníamos diciendo, ¿verdad?, desde mucho antes. Todos los días pecamos, aunque sea pequeño el pecado, pero todos los días pecamos. Pero tú trata de humillarte, ¿verdad? Pon ese corazón a que de verdad se arrepienta, ¿verdad?, de lo más profundo dentro de él, y tú verás que Dios, ¿verdad?, te perdonará. Cuando hablamos del corazón, nos referimos, ¿verdad?, a nuestro interior, al cual a veces se vuelve duro con el orgullo y la autosuficiencia. Jorvin, ¿qué es autosuficiencia para ti? Bueno, la autosuficiencia es cuando uno no depende de nadie, cuando uno mismo es suficiente. Exacto, la autosuficiencia, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Jorvin, es cuando no necesitamos de nadie, ¿verdad?, para satisfacer nuestras propias necesidades. Pero el que sabe, ¿verdad? El que sabe que necesitamos siempre de Dios. Nosotros dependemos de Él completamente. Esto es para las personas que según ellos, ¿verdad?, no dependen de Dios. Quebrantado viene, ¿verdad?, de una palabra hebrea que significa roto, ¿verdad?, como había dicho anteriormente. La palabra contristo viene de otra palabra hebrea cuyo significado es aplastar. Corazón en el hebreo es hombre interior, mente o voluntad. Basado en estos significados, podríamos decir sobre un corazón contrito y humillado lo siguiente: un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, es cuando nuestro hombre interior o voluntad se ha roto. Por lo tanto, no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Ya no hacemos las cosas a nuestra manera. Ya no pensamos en nuestra manera, ¿verdad?, sino en todo aquello que Dios quiere que nosotros hagamos para, ¿verdad?, para hacer llegar a otras personas a que la adoren, ¿verdad?, a que hagamos entender a otras personas que sin Él no somos nadie, ¿verdad? Es decir, hemos reconocido que dependemos de Dios. Ya no nos sentimos que dependemos de nosotros mismos, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente, eso es lo que significa autosuficiente. El orgullo se ha hecho a un lado y nos hemos entregado a Dios. Esto es tener un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Perder ese orgullo, inclinarse, pedirle, porque de rodillas es cuando nosotros logramos y ganamos todas nuestras batallas, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado confiesa delante de Dios. En el Salmo 32,
1 nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Lo voy a volver a leer. El Salmo 32:1 nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es decir, podemos recibir perdón y nuestro pecado queda cubierto. Sin embargo, para llegar allí es necesario confesar delante de Dios nuestras transgresiones, ¿verdad? Para explicarlo un poquito, transgresiones es, ¿verdad? Poniéndolo de esta manera, confesar delante de Dios todos los pecados que nosotros hemos cometido, todas esas fallas que nosotros hemos cometido, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado. Como decía, ¿no? ¿Verdad? Hay que siempre pedir perdón y confesarle siempre a Dios lo que uno hace. Porque aunque Él lo sepa todo, Él siempre quiere ver que tu corazón se humille delante de Él. Aceptar tú y perder ese orgullo de que tú cometiste ese error. A veces nosotros tenemos una pelea con nuestros padres, nuestros amigos, una discusión a veces por lo más mínimo. Y nos ponemos como que si tú no me perdonas, yo tampoco. Esa es la que nos ponen ahora. Si tú no me perdonas, yo tampoco. Pero no, a veces nosotros tenemos que aceptarle, aunque la culpa no sea tuya, es bueno pedir perdón para que te sientas cómodo contigo mismo. Para sentir paz interior, porque a veces no pedimos perdón y después no podemos ni dormir ni comer pensando en qué pasará. David dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿verdad? Eso se encuentra también en el Salmo 32, pero esta vez en el versículo 3 y el 4. Nuestra vida no es la misma porque cuando hemos conocido a Dios y hemos claudicado, la mano de Dios se agrava sobre nosotros. No podemos sentir gozo, nada puede llenarnos. Hay un vacío en nuestro interior que solo Dios puede llenar. En este caso necesitamos acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. ¿Verdad? Por lo antes expuesto, David dijo en el Salmo 32:5, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Es necesario que en nuestra oración seamos honestos con Dios, porque Él ama. ¿Verdad, Jorvi? ¿Me puede leer el Salmo 51:6? Salmo 51:6. He aquí, tú amas en la verdad, en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Verdad? Este Salmo 51:6, ¿verdad? Nos dice que el Señor ama la verdad, ¿verdad? Le gusta que nosotros le hablemos con la verdad, ¿verdad? Y en su intimidad Él nos da paz, nos da sabiduría, nos da el entendimiento, ¿verdad? Que nosotros necesitamos. Amén, amén, ¿verdad? En ese momento de quebrantamiento, en ese instante en que tenemos, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado delante de Dios, es el instante íntimo que necesitamos con nuestro Dios, en el cual podemos declarar nuestro pecado y alcanzaremos el perdón. El espíritu de David fue quebrantado. Un corazón contrito y humillado lo empujó a confesar el pecado que había cometido con Betsabé. Dios quiere que seamos renovados en nuestro interior. Debemos confesar nuestro pecado y apartarnos del mal, para poder agradar a nuestro Dios y ser un sacrificio grato, ¿verdad?, delante de Dios. El pecado de David, ¿verdad?, trajo consecuencias, ¿verdad? Todo pecado trae consecuencias, que no se les olvide. Todo pecado trae consecuencias. Y sin importar el tamaño. El juicio de Dios por medio del profeta Natán no se detuvo, pues el profeta le dijo que no se apartaría jamás de su casa. La espada se levantaría el mal sobre él de su misma casa y su hijo moriría a causa de su pecado.
Eso, ¿verdad? Lo podemos encontrar, ¿verdad? En 2 de Samuel 12, del 10 al 14. 2 de Samuel 12, del 10 al 14, ¿verdad? A veces podemos pensar que podemos salir libres del juicio, pero el mismo David experimentó lo contrario. A pesar de todo, Dios levantó nuevamente a David. Le dio otro hijo, que ese fue Salomón, de la misma mujer Betsabé, para que se sentara en su trono, pero tuvo que pasar un proceso. Un corazón contristo y humillado de David trajo la misericordia de Dios a su vida. Tenemos que pasar un proceso, ¿verdad? Pero no todo está terminado. Tal vez en esa consecuencia, ¿verdad? Hay que pasar un proceso en el cual hay que estar humillado, ¿verdad? Lo hemos repetido tantas veces, pero es que eso se trata mi reflexión el día de hoy. Que tenemos que tener ese corazón contristo y humillado. Y aunque pasemos por esa circunstancia, por ese momento difícil, todo, ¿verdad? Todo tiene un proceso de sanación, un proceso de liberación, ¿verdad? Pero no podemos declararnos como que ya estoy derrotado, sino, ¿verdad? Como decía, humíllate y Dios te va a dar a ti, ¿verdad? La fuerza para tú continuar ese proceso y siempre decir, no estoy derrotado. ¿Verdad? Mantenerse firme porque al final del proceso es que viene la gran victoria. Amén. ¿Verdad? No hay que darnos por vencidos en cualquier, ¿verdad?, de esas circunstancias que estemos pasando. Job 14:7 dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. A veces nos sentimos cortados sin estarlo, pero aún así si estuviéramos, todavía queda esperanza de retoñar, de renacer de nuevo, ¿verdad? Y ser renovados, porque un corazón contristo y humillado, Dios no lo desprecia. Job sigue diciendo, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copas como planta nueva, ¿verdad? Eso se encuentra también, ¿verdad? En el libro de Job 14, en el versículo 8 y 9. El hombre sin Dios es cortado, pero el hombre que beba del Espíritu Santo de Dios puede ser renovado. Así que si hemos fallado a Dios, nunca olvidemos que un corazón contristo y humillado no desprecia nuestro Dios. David tenía las condiciones para ofrecer a Dios muchos sacrificios de animales por su pecado, pero David conocía que para Dios era mejor un espíritu quebrantado y un corazón contristo y humillado, y por lo tanto se le ofreció a Dios implorando su perdón por el pecado cometido, ¿verdad? Dios habita en la altura, santidad y en un corazón contristo y humillado. Isaías 57:15 dice, Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. De igual forma, la historia del recaudador de impuestos y el fariseo en Lucas 18, 9 al 14, ¿verdad? Esa historia, ¿verdad?, del recaudador de impuestos la encontramos en Lucas 18, del 9 al 14, ¿verdad? Que creo que este es de Zaqueos, ¿verdad? Que ya, ¿verdad?, en el Facebook le hicimos un like y hablamos de Zaqueo. Pues esa es la historia de él, del recaudador de impuestos, y el fariseo. Ilustra esta gran verdad sobre el sacrificio de un corazón contristo y humillado. Ambos hombres entraron al templo para orar. El fariseo entró lleno de orgullo y jactándose en su oración de sus obras religiosas. El recaudador de impuestos, siendo humilde, se sentía contrito
a tal punto que no quería levantar sus ojos al cielo. Por lo tanto, golpea su pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Lucas 18:13. Jesús dijo que el recaudador de impuestos se fue a casa justificado, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. En conclusión, ¿verdad? Para así terminar, debemos de recordar siempre que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia, ¿verdad? Espero, ¿verdad?, que le haya gustado esta reflexión y siempre tener presente, ¿verdad?, este verso, ¿verdad?, el cual se encuentra en el Salmo, creo que 51:17, ¿verdad? Los sacrificios de Dios no son el espíritu quebrantado, al contrito y humillado no desperdiciarás tú, oh Dios. Recuerda, ¿verdad? Siempre mantenerte humilde, ¿verdad? Y siempre humillarte ante la presencia del Señor, ¿verdad? No importar tu proceso, ¿verdad? Ni tu pecado, siempre humíllate y pídele perdón al Señor, ¿verdad? Espero que te haya gustado, ¿verdad? Si tienes una petición, ¿verdad? Déjanos tu comentario. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que cuando subamos un nuevo video, YouTube te avise. Así que nos vemos. Dios te bendiga. Dios te bendiga.